Muy bien, a partir de ahora estamos grabando la última parte de este seminario y voy a proceder a compartir de nuevo pantalla con la docente, con Maite. Maite, gracias por estar ahí otra vez y Nada, un placer. tienes para ti y para todos lo que es la información que estamos compartiendo esta tarde. Adelante. Muy bien, bueno, habíamos visto ya el tema del alcohol, del agua oxigenada, de la lejía. Habíamos estado comentando también las dosificaciones y la importancia sobre todo de los guantes. Que los guantes no son los mismos guantes cuando estamos trabajando para hacer un traslado, cuando estamos trabajando en seco, que cuando estamos trabajando con humedad, pero sobre todo con productos químicos. ¿Vale? Vamos hacia abajo. Ujú. Bueno, aquí es un poco lo que os comentaba. Es un cuadro para que os sea más fácil poder determinar qué tipo de desinfectante podéis utilizar en función del tipo de superficie. Veis que aquí yo he puesto 4 desinfectantes porque he añadido las pastillas de hipoclorito. Las pastillas de hipoclorito, hay muchas empresas de limpieza y otro tipo de empresas domiciliarias que cada vez más se está utilizando. Eh, y no sabía si ponerla o no ponerla. Esas pastillas de hipoclorito, en general, tienen 1500 ppm, eso quiere decir que como necesitamos una dilución de cloro en el agua específica, con una pastilla es 1 litro de agua. ¿Esto qué evita? No es que yo esté vendiendo nada, solo explicar. ¿Esto qué evita? Pues que el traslado de la lejía, a la hora de manipularla, lo único que hay que tener en cuenta es que estas pastillas, la dilución es para utilizarla, no es para dejarla de un día para otro ni nada. Pero las pastillas de hipoclorito, que en definitiva es la lejía, va bien a la hora de tanto de trasladar como por el peso, como por accidentes que puedan haber y que duda cabe también por la emisión de gases. Entonces, hemos contemplado todos los apartados: el alcohol de 70 grados, el agua oxigenada, las pastillas de hipoclorito, la lejía convencional, y después hay una columna donde pone líquido de cristales o químicos con alcohol o isopropanol 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto que hay multiusos en el mercado, muy pocos, también os lo digo, muy pocos, pero es cierto que nos podemos encontrar con productos químicos que tengan o alcohol o isopropanol al 70%. Si tienen eso, ya nos sirve también. Son buenos desinfectantes. De hecho, mira, nosotros estamos utilizando ahora en unas farmacias, en una zona de farmacias, estamos utilizando isopropanol al 70%. Lo que pasa es que no le he querido poner aquí porque no es lo habitual que nos encontramos en las grandes superficies. No vamos a un supermercado y pedimos isopropanol, pero que si lo veis o que si, sobre todo, empezar a trabajar también cuando hablamos de productos químicos, hay que trabajar con las fichas técnicas de seguridad. Y en las fichas técnicas de seguridad tienen que poner el porcentaje de cada una de las materias, ¿vale? Es muy raro que lo pongan en las etiquetas. En alguna pequeña ocasión lo ponen, pero es muy raro. Pero hemos preferido ponerlo ahí porque, bueno, a veces, bien para empresas o bien para personal doméstico, tienen esa posibilidad, como mínimo, que tengáis esa información. Y veis, por ejemplo, en los pomos de las puertas, timbres metálicos, interfono, yo el agua oxigenada ya no la, si os fijáis, no está marcada. Está marcado el alcohol, está marcado la pastilla de hipoclorito y está marcada la lejía. Cuando se habla de interrogantes lo veréis después, y si lo descargáis después desde la web también lo veréis, que hay unas anotaciones. ¿Por qué lo pongo con interrogante? Porque mucho ojo, que eso hay que diluirlo y trabajarlo con una veta microfibra muy escurrida. No se puede utilizar de manera directa. De hecho, yo no recomiendo que ninguno de los productos, ni el alcohol, ni el agua oxigenada, ninguno se tiene que utilizar de manera directa. Pero sí en un tisú, en una servilleta, en, bueno, lo que tengáis de celulosa o de algodón, impregnarlo eso, que no esté excesivamente mojado para poder pasarlo. Pero, y sobre todo, importantísimo, nunca secar. Si secamos, perdemos la desinfección. Si os fijáis en los hospitales, en clínicas, si os fijáis cuando veis al personal de limpieza que va con una bayeta y lo deja todo húmedo, y yo me acuerdo hace años, ahora ya cada vez menos, me decían,
Madre mía, es que van, fíjate tú cómo van de bólido porque ni siquiera secan. No, es que no pueden secar. Es que si secan, la desinfección se elimina. Necesitamos, para que una superficie quede desinfectada, se necesita siempre un tiempo de actuación, ¿vale? Los timbres interruptores de plástico, pues veis, podéis utilizar absolutamente todos los desinfectantes que tengáis a mano. Solo depende del que queráis utilizar. Yo personalmente, si a mí alguien me pregunta, yo prefiero el alcohol de 70 grados. Para mí es uno de lo mejor que hay, que menos resto deja y que más garantía da. Pero también es cierto que la lejía y las pastillas de hipoclorito son desinfectantes, insisto, de choque, le llamamos desinfectantes de choque, que lo que hacen es como si estuviéramos quemando, como si nosotros cogemos un papel y le prendemos fuego, pues así actúa la lejía. Cuando esa llama se ha terminado porque ha caído agua encima suyo o porque ya se ha terminado la suciedad, ya está, se acabó. El que venga detrás, eso ya no está, se vuelve a infectar, ¿vale? Los interiores, si hay carga microbiana de la suciedad, limpieza previa siempre, pero las mesas, los mostradores, si os fijáis, se puede utilizar con todas las carcasas de ofimática, que son fotocopiadoras, pongo aquí ofimática, pero puede ser, por ejemplo, a nivel domiciliario, pues de la nevera, del microondas, bueno, pues ahí tenéis las diferentes superficies, ¿vale? Sí, antes de pasar a la siguiente, apoyabrazos, barandas y elementos metálicos. Ojo, sobre todo cuando estamos hablando de personas mayores, personas vulnerables que suelen tener sus asientos. Ojo en esas zonas, porque esas zonas es muy conveniente que también se desinfecten. Nosotros cuando estamos trabajando en oficinas y así, todo lo que son apoyabrazos son nuevamente puntos negros, que lo tengamos en cuenta. Miramos el siguiente. Aquí hay otros elementos y aquí, mirad, esto lo he puesto porque hay muchas personas que me lo han estado preguntando y además he visto que en otros foros no paraban de preguntarlo. El tema de la suela de los zapatos. Tampoco no nos tiene que dar tanta vuelta a la cabeza. No vamos a comer en el suelo, no vamos a tener, ¿vale? A mí no me importa tanto el suelo, dependiendo quiénes son los usuarios con los que estamos trabajando. Si estamos en una casa donde hay niños pequeños o estamos en una guardería, por supuesto que el suelo para mí es imprescindible. Pero estamos hablando en unas oficinas o en un centro donde hay adultos, no, es muy raro, ¿no? Los virus no vuelan, no tienen la capacidad de volar. Los virus están transmitiendo porque necesitan un mecanismo de transmisión. Y ese mecanismo de transmisión son nuestras manos o cuando nosotros hablamos, las gotículas que vamos trasladando y que la otra persona que tenemos enfrente, como también abre la boca o le entra por las vías nasales, por los ojos, también pueden entrar cuando nos estamos tocando los ojos, es como se introducen, pero los virus no vuelan, imposible, ¿vale? Solo necesitan ese mecanismo de transmisión. Entonces, bueno, cuando hay personas que me preguntan, hombre, la suela de los zapatos, porque yo vengo, porque además estoy en un sitio, mira, si os queréis quedar más tranquilos, que sepáis que la suela de los zapatos se puede hacer con lejía, con el resto no procede. Pero que tampoco pasa nada si no estáis entrando con los zapatos dentro de casa. Si esos zapatos los dejáis a la entrada en una zona donde no se entre hacia casa o hacia el centro que estéis trabajando, no pasa nada, ¿vale? Aquí, los comentarios, el alcohol de 70 grados permite en toda la superficie, solo cuidado con las maderas y la piel por una sencilla razón, porque es alcohol y lo que vamos a hacer es resecar. Yo el otro día estaba hablando con un cliente donde tiene, pues todo un despacho de madera noble, fantástico y maravilloso, y me decía que, que había ahí una persona que prácticamente cada 10 minutos estaba desinfectando con alcohol. Y yo le decía, no hay problema, pero que seamos conscientes que eso se va a deteriorar. Ahora mismo hay la prioridad que es desinfección. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de limpieza, siempre hablamos de limpieza, limpiar sin deteriorar. Ese es el objetivo principal de la limpieza. Pero cuando hay una situación de alerta máxima por un virus, la primera prioridad es desinfectar. Después ya hablaremos de lo demás. Pero la primera prioridad es desinfectar. Y recordemos que no podemos desinfectar si no limpiamos previamente de una manera adecuada. Yo esto lo voy a ir diciendo hasta la saciedad, ¿vale?
Aquí también aparece la pastilla de hipoclorito, cómo se utiliza, ya os lo he comentado, y la lejía convencional, que normalmente tienen unos 40 gramos de cloro, y la dosificación son 25 mililitros por cada litro, 37,5. Ya os he comentado antes también dónde y cómo podemos sacar la medida para poder hacer esta dosificación. ¿Vale? ¿Seguimos? Aquí son unos apuntes también, que está también en el protocolo, que lo hemos querido introducir. Además, ya pongo directamente que esto está publicado por Aconfesal. Aconfesal es una empresa, una organización de reconocido prestigio que sobre todo se dedica a temas de alimentación. Entonces, bueno, son unas recomendaciones para que vosotros también lo tengáis ahí un poco latente, ¿no? Recomendaciones para el paciente cuando alguien tiene que estar en un aislamiento domiciliario, cuáles son las medidas que se deben tomar, durante cuánto tiempo, quién se encarga del cuidado del paciente, el resto de personas de la casa o del domicilio, cómo tienen que actuar, las recomendaciones básicas para ese paciente. ¿Paso hasta la siguiente? Y aquí también, qué tiene que hacer, qué se tiene que hacer en la habitación del paciente, cómo hacer la limpieza de la habitación, qué hacer con la ropa, qué hacer con los residuos generados. Bueno, es un poco para que tengáis una guía. Igual no tenéis que enfrentaros ojalá que no tengáis que enfrentaros a que tengáis a nadie en casa que esté infectado, pero por si acaso, para que también lo tengáis. ¿Sí? Vamos. Y esto para mí es un punto vital. Nosotros, cada estancia tiene sus puntos negros. A mí cuando me dicen, dame los generales. No, los generales depende de varias cosas. Depende de la estancia, pero depende también de los usuarios que estén utilizando esa estancia. No voy a utilizar los mismos puntos negros, para mí no va a ser igual unos puntos negros de una habitación que está utilizando un niño de 2 años que esa misma habitación que está utilizando una persona adulta de 80. Y menos ahora en estos momentos tampoco. No son los mismos puntos negros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y tenemos que aprender es a identificar esos puntos negros. Lo segundo es generar barreras que impidan su propagación. En cuanto nosotros detectemos esos puntos, vamos a generar esas barreras. Por ejemplo, antes os estaba hablando de que la protección de manos, lo que estábamos haciendo era una barrera. No era un EPI en ese momento, porque lo que estábamos haciendo era, ¿cómo hago yo para no infectar a esa persona? Muy bien, pues me pongo una barrera, unos guantes. Pues hay que marcar y generar esas barreras que impidan su propagación. Os voy a dar una orientación. Por ejemplo, en una habitación donde hay niños pequeños y donde esa habitación está muy cerca de la calle y todo el mundo que llega directamente con los zapatos y con las suelas muy llenas de suciedad. ¿Cuál sería una barrera para evitar todo eso? Pues una barrera sería poner una alfombra a la puerta y que todo el mundo antes de entrar se estuviera pasando los zapatos. Otra barrera sería que en lugar de pasar con zapatos utilizaran unas zapatillas. Pero siempre tenemos que buscar, cuando hemos identificado un punto negro, tenemos que pensar en si hay alguna forma de minimizar que haya contagios, que eso se ensucie, que vayamos todos ahí a irlos tocando. Después, evidentemente, ¿cuál es el sistema para limpiar y desinfectar esas superficies? No me sirve a nivel de producción, a nivel de gases, no me sirve, vamos a hacer todo todos los días, porque es imposible. No podemos hacerlo todo todos los días. Entonces, tenemos que aprender a cómo generar un programa de trabajo donde aparezca tanto las tareas, las frecuencias, los productos, los elementos, etc. Y después detectar la fuente para minimizarla y controlarla. ¿De dónde nos llega esta sociedad? ¿Esto nos llega de algún sitio concreto o es sencillamente la vida cotidiana? Hay veces que es solo la vida cotidiana. En estos momentos no es la vida cotidiana. En estos momentos la fuente son los virus y me están entrando desde fuera. No los tengo en casa, me están entrando desde fuera. Tengo que hacer algo para que en casa, en el centro, si es que yo no puedo manipular mi puesto de trabajo, tengo que, antes de sentarme, poder desinfectar todas las zonas para garantizar que yo puedo empezar a trabajar. Eso son detectar las fuentes para intentar minimizarlas o controlarlas. ¿Sí?
En la prueba de evaluación que comentaba antes Josep, que sí que hemos hecho una prueba de evaluación, pero que veréis que es muy fácil, es solo también para despertar un poco y para no despertar porque piense que estéis dormidos, sino para despertar en el sentido de que veamos que efectivamente lo que se ha ido trasladando ha tenido un calado, ¿eh? Pero yo he puesto también, después de las 10 preguntas, que es la prueba de evaluación, un ejercicio que va relacionado con esto. Es opcional. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Yo creo que se aprende mucho haciendo este tipo de trabajos y yo me pongo, por supuesto, a vuestra disposición. Quien lo quiera hacer, lo hace y a través de Josep me lo mandáis, que yo lo revisaré y os haré todos los comentarios, porque aquí de lo que se trata es de que asumáis cada vez más competencias y que tengáis, sobre todo, la visión de cuando llegáis a una estancia, que tengáis la capacidad de identificar, marcar, limpiar y detectar. Esto es esencial, sobre todo en estos momentos, ¿vale? Hay una serie de consejos que están dirigidos sobre todo cuando estamos limpiando y desinfectando, que ahora no eliminamos el virus si no limpiamos y desinfectamos. Por lo tanto, estos consejos de organización son fundamentales. Son consejos de organización que también hemos implantado en hospitales, con lo cual que sepáis que no se han hecho solo para domicilios en esta situación, sino que viene, que emana de los que ya montamos en su momento, organizamos en su momento, protocolos que hicimos también para hospitales. Si veis, a mí me gusta que empecemos a identificar también por niveles de riesgo. Si veis, hay unos triangulitos, cada uno de un color, que es la forma que tenemos de identificar de una manera muy rápida los niveles de riesgo de cada estancia. El rojo significa que es de alto riesgo. Por ejemplo, en este caso sería una habitación o una zona de una persona que pudiera estar infectada del coronavirus. El amarillo significa medidas preventivas. ¿Dónde estaría esto? Pues bueno, para mí, aunque no hubiese infectado, pues algo de medidas preventivas suele ser la cocina como mínimo. El baño, por supuesto, ¿vale? Y después el verde, que es un bajo riesgo. En un domicilio, por ejemplo, donde están todas las personas sanas y no tenemos una situación como la actual con el coronavirus, pues la zona del salón, la zona de habitaciones de adultos, todo esto, pues no tendría absolutamente ningún riesgo, serían bajo riesgo. Eso no quiere decir que no se limpien y donde corresponda se desinfecte, pero que es un bajo riesgo. Importantísimo, fijaros, contacto frecuente de manos, picaportes, pomos, barandas, o sea, esto es pum, pum, pum. Y después algo vital, importantísimo, que es una de las cosas por lo que yo también antes, al inicio os comentaba, que yo creo que los sanitarios y los no sanitarios se tienen que unir y que debemos escuchar a los químicos, a los técnicos en prevención de riesgos, los expertos en limpieza, que todos nos debemos unir. Porque si no, corremos el riesgo de dejar pasar alguna cosa. He visto determinados profesionales sanitarios que a la hora de trasladar la necesidad de eliminar el virus, lo decían, bueno, pues con lejía y así, y con pistolas. Con pistola nunca se puede utilizar ningún producto que emita gases porque lo que hacemos es triplicar los gases. Y esos gases además se quedan en el ambiente. Si es que lo tenemos que hacer y lo habéis visto en televisión, lo tenemos que hacer con las medidas de prevención adecuada, o sea, mascarillas aptas, gafas para evitar los ojos y, por supuesto, los guantes. No podemos ir pulverizando por ahí como queramos. Además, que sepáis también que en centros sanitarios, precisamente, son los centros donde más virus se acumulan, más carga bacteriana nos encontramos, está prohibido los aerosoles porque lo que hace es que ayudamos a que los microorganismos y con ellos también la parte de los virus, la carga bacteriana, se vaya trasladando de un lado para otro. Por lo tanto, bayetas húmedas siempre, nada en seco. En el momento que estamos entrando, que queremos eliminar virus, jamás podemos utilizar en seco, no se debe barrer. Si tenemos que, en lugar de barrer, se hace un barrido húmedo, con una gasa humedecida, pero no tenemos que levantar polvo, porque ese polvo puede estar impregnado de gotículas de virus, ¿vale?
Vamos a la siguiente. Bueno, perdón, baja un poquito. No, la anterior, perdona. Y sobre todo, cuando estemos haciendo una limpieza, la siguiente, donde estábamos ahora, en la de consejos y organización. Esto. Sobre todo la limpieza, que sepáis que se hace de arriba abajo, de adentro afuera y de lo limpio a lo sucio o contaminado. ¿Por qué? Porque si no lo que estamos haciendo es trasladar la suciedad, ¿vale? Que lo tengamos claro. Y que nunca se hacen limpiezas en círculo. Siempre se hacen procesos de arriba abajo, de adentro afuera, pero nunca en círculos, porque si no, no vamos a saber nunca dónde nos hemos quedado. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. La desinfección tenemos que garantizar que la superficie completa ha pasado el desinfectante. ¿Vale? Continuemos. La siguiente. Bueno, antes de finalizar esta píldora formativa, y aunque esto no forma parte exactamente de esto, yo sí que por el tipo de colectivo que sois y un poco también para incitar y que veáis que, aparte de que es súper fácil de podernos conectar, que yo creo que hay muchas cosas que se pueden aportar para que, dos cosas, para que vuestro rendimiento sea óptimo, pero sobre todo para que aprendáis a protegeros bien y que aprendáis también a proteger a las personas con las que estáis trabajando. Y que además todo lo que estéis haciendo sea lo más eficaz posible. Eso no quiere decir que os tengáis que deslomar, al contrario. Tenéis que aprender a trabajar con el mínimo esfuerzo y el máximo de rendimiento, optimizando todos los recursos que tenéis, que muchas veces tenemos recursos que no estamos utilizando pues porque no sabemos cómo administrar todos esos recursos. Antes de finalizar esto, veremos una ficha de lo que os he comentado, de una estancia domiciliaria, para que veáis la importancia que tiene que sepamos qué tareas, qué frecuencias, qué materiales, qué químicos y qué metodología. Hay muchas formas de ponerlo, pero yo creo que esta es una forma. Si pasas a la siguiente. Por ejemplo, una limpieza de habitaciones. ¿Veis los procedimientos? Esta es una ficha que está también adaptada por el tema de coronavirus. Los procedimientos que se hacen, que se tienen que hacer, por ejemplo, en un domicilio, los periódicos, los materiales, los químicos, la maquinaria que se necesita. Estamos hablando de un código de colores que antes en centros, esto solo se estaba utilizando en centros sanitarios, cuando ahora ya el código de colores se está utilizando absolutamente en todos sitios. Y en centros domiciliarios deberíais trabarse también, porque con un código de colores lo que hacemos es que no estamos trasladando, estamos evitando la contaminación cruzada. ¿Qué es contaminación cruzada? Pues que ya no solo virus, sino bacterias que en su entorno pueden estar bien, en el momento que las sacamos de ahí y las llevamos a otro entorno, pueden provocar contagios, infecciones, etc. Si nosotros el material, esto es una barrera, lo que hablábamos antes, esto es una barrera. Si nosotros utilizamos por ejemplo, una bayeta roja solo para el baño, jamás la vamos a utilizar en la cocina. Si empezamos a trabajar con colores, identificar las herramientas por colores, evitaremos esa contaminación cruzada. Eso no quiere decir que para cada estancia absolutamente tengamos un color, pero sí que si trabajamos con estos colores, evitamos esa contaminación cruzada. La cocina, baño, habitaciones y el comedor separado. Evidentemente, si tenemos alguna persona con coronavirus, pues ya ni hablar. Absolutamente todo el material tiene que ser específico para esa zona y yo aconsejo que sea pues de un color visible para que jamás, bajo ningún concepto, se pueda utilizar. Después ya también se va sustituyendo de una manera muy latente los plumeros por unos plumeros con microfibras, porque cada vez más estamos trabajando en humedad, cada vez más las personas tienen problemas en las vías respiratorias y ahora con este coronavirus mucho más. Cada vez más se aspira, pero cometemos el error de que si no tenemos toda la información y formación respecto a los aspiradores, si esos aspiradores no tienen un filtro especial, lo que estamos haciendo es que pero parte de lo que estamos aspirando va saliendo por detrás, eso se queda en la superficie y al final afecta.
Yo lo que pretendía con esto, porque no forma parte de esta píldora formativa, pero creo que, bueno, que puede ser interesante también para vosotros el pensar que está directamente relacionado con vosotros y que el tener esto, tener una ficha así, el trabajar de esta manera, nos ayuda muchísimo tanto a hacerlo nosotros como si alguien nos tiene que sustituir o como si en un momento determinado, por ejemplo ahora por coronavirus, tenemos que hacer determinadas actuaciones. Si no lo tenemos esto como muy visual, es muy complicado poder hacerlo, ¿vale? Yo por mí, no sé si he ido muy deprisa, yo cualquier duda que tengáis, yo abro, por mí, abro ya todas las preguntas que Muy tengáis para bien. hacerme. Y espero sobre todo que os haya servido, que hayáis cogido, que os haya podido aportar información para despejar algunas de las dudas que teníais. Ahora a ver si con las preguntas vuestras continuamos. Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a un episodio de lo que es la tarde en el que podréis directamente formalizar vuestras preguntas. Vamos a poderlo escuchar todos y Maite, pues tú vas a poder contestar. Para ello vamos a hacer una cosa. De la manera en la que sea, yo creo que la más sencilla posiblemente sea que no haya encontrado cómo levantar la mano, que no se preocupe. Puede ir a la parte inferior. Voy a dejar de compartir ahora mismo en la parte inferior, donde veis que pone reacciones. Si levantáis el pulgar, sé que queréis participar o queréis decir alguna cosa. Yo lo que voy a hacer es activar el micrófono de las personas que quieran hablar, ¿de acuerdo? Y Maite, poco a poco, y digamos, y sin que nos amontonemos, Vale. poder ir contestando todas las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, ¿Hay si alguna hay pregunta? alguna cosa, ¿Sí? si hay alguna cosa, alguna pregunta que yo no pueda responder en este momento, porque no sé, porque sea tema más sanitario, que no os preocupéis, que yo lo busco y os contesto. Estupendo. ¿Vale? ¿Hay alguien, Lidia, Milagro, Gemma, Mari Carmen? Hay dos Mari Cármenes, Sara. Damos el paso a Iris, que ha sido la primera persona que ha levantado el pulgar. Iris, voy a reiniciar el audio. Interpreto que no quieres o no puedes activar la cámara, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora, que acabo de reiniciar el audio, un segundo solo, yo te avisaré cuando puedes hablar, Iris. Estoy intentando silenciar Iris. Ahora parece que puedes hablar, Iris. Adelante. Yo quería saber si lo he entendido bien. Cuando lleguemos al domicilio, ¿nos tenemos que cambiar de ropa? Sí, conviene. ¿Estás hablando de un domicilio? ¿Estás hablando de tu domicilio o estás hablando No, del de un domicilio de domicilio la particular, del asistencia domicilio de la domiciliaria? usuaria, sí. Sí, 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 y mucho más si estáis trabajando con una persona vulnerable, una persona de riesgo. Sé que todo esto no lo están diciendo, no son recomendaciones así a viva voz, pero recordar que tampoco eran así de viva voz ni la protección en la boca, vías nasales, ni la protección de las manos. Yo mi recomendación es que si vamos, yo ya lo he dicho, de hecho a mi marido yo le hago que se quite la ropa, así es fácil. Lo dejáis la ropa en un lado, debéis llevar una ropa para ese domicilio y dejar allí la ropa del domicilio. Lo que no debéis es estar aportando bacterias, virus de fuera, porque es que los vais a aportar. A ver, no siempre las vais a aportar, pero se corre ese riesgo y hay que minimizar los riesgos. Sí, yo aconsejo que sí. Vale, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más que podamos hacer? Sabéis que podemos levantar en la parte inferior el botón reacciones, levantar el pulgar, eso me permitirá activar el micrófono de la persona que quiera hacerle cualquier pregunta. Voy a darle paso ahora mismo, gracias Débora. Débora, si no hay ningún problema, te estamos escuchando ya. Vale, ahora Maite. Hola. A ver, estamos viendo que hay pocos recursos de hidrogel y salen en YouTube maneras de realizarlo, junto con, bueno, con glicerina, alcohol de 96 y agua.
es lo que dices. ¿A ti qué te parece? A mí me parece mal. A mí me parece mal por una razón. Porque si no tuviéramos otra alternativa, te diría, pues lo mismo que la bolsa. Aunque no es un EPI, sino que es una barrera, pues si no tenemos otra cosa, pues chica, bolsa. Pero es que un hidroalcohólico no es solo glicerina, alcohol, no es solo eso, es que tiene que pasar unos exámenes sanitarios porque tienen que estar correctamente dosificados y tienen que pasar. Un hidroalcohólico es un apartado sanitario, va a la piel, es un antiséptico, por lo tanto no podemos tomarlo a la ligera porque además si no hubiera jabón y agua, te digo, pues mira, chica, pues yo qué sé. Pero si tienes jabón y agua, de verdad, me parece una temeridad el estarlo utilizando. Yo no lo haría, vamos, yo no lo hago, ¿eh? Yo utilizo agua y jabón, punto. Estupendo. Gracias. De nada, tío. Débora. Voy a darle el paso a Elizabeth. Elizabeth, estoy activando. Muy bien, ya te escuchamos todos. Adelante, Sí. Elizabeth. Con respecto a eso de, por ejemplo, yo tengo 4 usuarios todos los días. Yo no puedo dejar la ropa, o sea, en cada casa lo que es una prenda en sí. Pero sí lo que puedo tener es un uniforme en sí o unas prendas en concreto para a lo largo del día llevarla y luego llegar a casa y poder cambiarme. Pero es que son muchas prendas de ropa repartidas por ahí. Para mí es imposible poder llevar tanta ropa encima. Pero Y luego, sí, perdón. y luego otra pregunta es, ¿el lavado de 15 minutos sería suficientemente útil como para eliminar lo que... ¿15 minutos? Sí, es que hay un lavado rápido de ropa en la lavadora que te permite Vale. hacer un lavado de 15 minutos. Entonces, pensaba si que te ese estabas programa es lavando las suficiente. manos 15 minutos. Digo, madre mía. No, la 15 ropa, minutos ya, vamos. Sales niquelada. No. Yo no aconsejo los lavados rápidos, ¿eh? Espera, se ha cortado el sonido. Espera, ahora. Yo no los aconsejo los lavados así tan rápidos. Y sí que aconsejo que le pongáis un poquito de lejía tipo Neutrex cuando estamos trabajando cuando lo que tenemos es ropa blanca y la de color cuando tenemos ropa de color. Si no, hay también un desinfectante que es el oxígeno, es un gran desinfectante también. Lo digo porque en las grandes superficies también se ve mucho oxígeno. Si os fijáis, además suelen venir como en rosa o así, y es oxígeno. Oxígeno es un desinfectante en potencia. Ese oxígeno en la ropa también va muy bien, pero yo menos de 30-40 minutos la ropa en una lavadora no lo haría. ¿Vale? Y con respecto a lo que decías, que tienes 4 centros, ¿tú cuando trabajas, estás trabajando en esos centros con personas? Sí, no, bueno, son usuarios privados, entonces son domicilios privados. Son domicilios privados, pero tienen... Es servicio SAT, es servicio SAT. Va a cuatro domicilios distintos en una misma jornada, en el caso de... Ya. No es en un centro o una institución, sino que es Elizabeth la que va, como creo que ocurre en todas las personas que están ahora mismo escuchándote, Tere, es la auxiliar la que va al domicilio de varios clientes, usuarios. Pues yo me imagino que tenéis vestuario, ¿no? ¿Tenéis un vestuario de empresa? Si no tenéis un vestuario de empresa estipulado, pues haceros con un vestuario y cuando hayáis terminado la ruta, sí que lo pongáis para lavar. Pero no podéis salir. Lo que quiero que entendáis es que no se debe utilizar la ropa que estás utilizando en un centro con la de fuera. Debemos pensar, no se debe, debemos pensar que esos centros es como si fueran salas blancas. Debemos por todos los medios impedir que lo que tenemos fuera entre dentro. Y si tú entras con toda la ropa y la vas trasladando de un sitio a otro, estás haciendo que se corran, que haya probabilidades de contagio porque inevitablemente estás yendo de un lado para otro. Yo te aconsejo que, aunque sea, pues no sé, algo que lleves durante ese día, pero que cuando llegues, yo lo sé que eso cuesta. Pero yo me acuerdo también que también costaba el tema de los guantes.
debéis intentar minimizar. Y si no podéis hacer esto, vosotros hacéis en el SAT, hacéis relación directa también con las personas, ¿no? Así es. Pues Las sobre personas todo que guantes, escuchan. tenéis que intentar. Mira, hay una especie de casacas, no se llaman casacas, se llaman estoras. Hay como estoras, que es lo que te está haciendo, que son muy fáciles de poner y quitar, pero te está impidiendo que la ropa que estás llevando la pases directamente. Si os ponéis los guantes y esa estora, cuando salís de ese domicilio os la sacáis, solo la estora, vais a otro sitio, os colocáis esa estora, ¿sabes? No os estáis quitando y poniendo continuamente, pero sí estáis poniendo un poco una barrera. Tenéis que buscar algún sistema para no estar con la misma ropa en la calle, en cada uno de los domicilios. Tenéis que buscar algún sistema. Yo, si queréis, os ayudo a ver de qué forma puede ser más rápido. De qué opciones tenemos. También quiero, y yo creo que coincidirán conmigo las compañeras y compañeros que nos escuchan, por lo que se corresponde, por ejemplo, al Servicio Municipal de Alcoy, ha empezado a repartir ahora, es decir, ayudas, EPIs, equipos de protección y materiales, pero vamos, hay un completo desabastecimiento de lo que es recursos para poder, digamos, trabajar de manera 100% segura. Y por otra parte, lo que ha comentado la compañera Elizabeth es generalizado, es decir, la mayor parte de personas que nos escuchan ahora son personas que no tienen solo un único servicio durante la mañana o durante la jornada, sino que salen, entran, vuelven a salir, vuelven a entrar y efectivamente somos conscientes de que ahí hay una situación que deberemos de hacer un esfuerzo por ver cómo se solventa. Por otra parte, también lo que es vestuario de empresa, me consta que también si son textiles hay más riesgo que si es otro tipo de vestuario, y lo que son batas desechables y lo que son otros recursos, ahora mismo está costando muchísimo y está haciéndose verdadera usura a la hora de que las empresas accedamos a la posibilidad de contar con este tipo de materiales. Entonces, la situación no es fácil. Yo creo que eso justifica que haya tanto interés por escuchar qué soluciones les podemos dar, y si nos puedes ayudar, por supuesto, con cosas que igual aquí ni siquiera las hemos visto. Nos hablas de unos protectores que no sé cómo les llamas, pero no dudes en darme información. Que son lavables. Sí, son estoras que son lavables, que son muy fáciles de quitar y poner, y que, hombre, ¿esto es el 100% fantástico? No, pero es una barrera que estamos poniendo ahí. Es muy fácil de quitar y poner, y con lo cual, cuando vas a un domicilio, antes de salir del domicilio te lo puedes quitar, y cuando llegas al siguiente te lo puedes colocar, que, vamos, no tarda ni 30 segundos, ¿no? Yo ya te pasaré también información, porque tampoco son exageradamente caras, y bueno, es una forma de que vayan con un mínimo de uniforme, pero ya no solo es por uniforme de imagen, sino es por intentar poner una barrera ahí. Por supuesto, ya no hablo en absoluto de un solo uso, porque es impensable. Un solo uso está para personal sanitario que está en primera línea y que está con los infectados, ¿no? Y eso es así, está muy complicado. Voy a darle el paso a Lidia, que ya tiene activo el micrófono. Lidia, si quieres te estamos escuchando para escuchar tu pregunta. Gracias por levantar la mano. Vale, hola. Hola. A ver, en cuanto a los guantes, es que no me ha quedado muy claro. Cuando vamos al domicilio nos ponemos los guantes, o salimos de casa con los guantes y no sé si me explico. Sí, tú cuando sales de casa ya tienes que salir con los guantes, tú te tienes que lavar las manos. El hecho de que os pongáis guantes no quiere decir que eso elimine o sustituye el lavado de manos. Necesitamos que las manos estén bien limpias para introducir las manos dentro de los guantes. Entonces tú tienes que tener unos guantes, vuelvo a decir, que son de estos tipo látex o vinilo, nitrilo. Lo que estamos pretendiendo con esto es que sea una barrera, ¿vale? Con esos guantes hasta que tú llegas a tu centro de servicio. En el centro de servicio te los tienes que quitar, porque si no, vuelves a entrar con esa suciedad. Claro. De lo que y se me trata, pongo otros, ¿no? claro, y entonces si allí lo que vas a hacer es limpiar, necesitas unos guantes específicos, pero si lo que vas a hacer es tratar a una persona,
te tienes que cambiar esos guantes, ponerte otros, insisto, pueden ser de látex, vinilo, de los que tengáis, pero de lo que se trata siempre es que lo de fuera tiene que quedarse fuera. Y es que fuera hay mucho. Ese es el problema. Si todo el mundo fuéramos con los guantes, con una barrera, pues se minimizaría muchísimo, pero esa no es la realidad. Marta Milena quiere hacerte una pregunta también. Gracias, Lidia, por tu pregunta. Marta, ¿tienes ya activo el micrófono para que puedas hablar? Un segundo solo, por favor. ¿Puedes hablar? No te escuchamos. Disculpa un momentín que voy a... Ahora mismo ya ¿Ya? puedes hablar. ¿Me Marta, escuchan? sí, sí, Sí. adelante. Pues mira, yo iba en la misma línea de Lidia porque es que considero que es muy importante también contrarrestar la deambulación que existen en los domicilios, sobre todo con los familiares, porque una cosa es que nosotras intentemos hacer nuestro mejor ejercicio y otra cosa es que el familiar llegue con los mismos guantes, trayendo la compra. O sea, después de que se va el familiar también tenemos que hacer toda la desinfección porque es que en últimas llega el familiar y como desconoce todo el seguimiento que se hace, pues terminamos con toda la casa llena de virus de nuevo. Claro. Pues no, Esa al familiar lo que pregunta- le tenéis que decir es que cuando venga de la compra con los guantes, lo primero que tiene que hacer es sacarse esos guantes, ponerlos en una bolsa y lavarse muy bien las manos. Muy bien las manos. De esa forma os evitaréis tener que estar desinfectando tanto detrás de ese familiar porque vaya poniendo las manos con los guantes, porque, insisto, de lo que se trata es de que todo lo que está fuera no lo traigáis y la única forma de hacerlo es que los guantes que se lleva, eso se tiren y en cuanto se llegue se lave uno las manos bien. Como Vale. medida, muchas gracias, Marta, por tu aportación. Insistiros en que podéis levantar la mano o podéis levantar el pulgar para saber que queréis participar. Nosotros en SerProAd la semana que viene está programada una actividad como esta solo para familiares, en este caso, donde el propósito también es sensibilizarlos a ellos de cuidar los espacios, como nosotros también tenemos que, dentro de las posibilidades que tenemos, también cuidarlos. El problema, sin duda, es la falta de equipamiento y de materiales para todos, para familiares, para personas de la calle, para trabajadores. Es verdaderamente dramático lo que ahora mismo está ocurriendo a la hora de acceder a material y equipamiento para protegerse. ¿Alguna pregunta más? Pero sí, pero yo quiero insistir, si lo que tenemos delante no son personas que estén infectadas, esa persona y nosotros con las medidas que tenemos, esto es ideal para personal sanitario, es ideal. Y mira, si lo tuviéramos todo, fantástico, pero yo he conseguido ayer por la tarde una, que ahora se la pasaré a un sanitario también, pero solo tengo una. No conseguimos, pero de lo que se trata, o sea, lo que tenemos que ver es cuál es la función. La función es evitar que nosotros contagiemos. Y lo mismo la otra persona que está allí, es evitar que esa persona contagie. Pues tenemos dos vías. Una, el ponernos esto para evitar que esas gotículas infecten todo y además mantener la distancia de seguridad de 2 metros. ¿Sabes? Pero que no necesitamos, que el hecho de que no tengamos esos EPIs, hombre, sería mucho mejor, pero busquemos soluciones para evitarlo. Y después los guantes. Los guantes, todavía van habiendo guantes. Si tenéis pocos guantes, pues dejarlos para dentro de casa estos y utilizar bolsas para los trayectos. Pero hay que poner barreras, de verdad, es que es imprescindible, es imprescindible. Débora, te había silenciado y creo que tenías una pregunta que hacer. No, era comentario sobre lo que estaba hablando Maite de las casacas y de Estolas. A ver si se ve bien. Si queréis verlo mejor, podéis hacerle doble clic a la pantalla donde está Débora y se haría en más grande. Vale. Débora. Eso es lo que utilizo yo para ir a cada usuaria, a cada casa. Si es esto a lo que te refieres, Maite. Bueno, es una casaca, esta es una casaca, ¿no? Eso puede servir perfectamente, si es de algodón, mejor porque los virus se ha confirmado que su vida es menor y además puedes lavarlo a más grados en la lavadora. Sí, con eso, perfecto. Pero si no tenéis...
en Pero cocina. esta es la que tú vas llevando, tú vas vestida, pero no llevas eso por la calle. Eso No. solo te lo pones cuando llegas al domicilio. ¿sí? Cuando llego a domicilio me lo pongo, sí. Pues eso sería una forma. Eso sería una forma. Y Eso es lo chicos, que estamos haciendo es una barrera. son las 8 de la tarde y yo creo que hago como los programas de televisión. Acabo de activar ahora la posibilidad de que cualquiera de vosotros pueda decir cualquier cosa. Yo solo desde aquí dar también hoy a las 8 un aplauso a todas las personas que trabajan en este tipo de proyectos. Tenéis ahora todos los micrófonos en marcha, significa que se escucha todo lo que esté ocurriendo en cualquiera de vuestras casas. Y bueno, y en principio, Maite, ha sido un placer contar contigo. No, lo que la... Y en principio invitar a toda la gente a que si tiene cualquier pregunta la plantee, nos la haga llegar a través del WhatsApp. Daros muchísimo las gracias por haberle dedicado 2 horas de hoy para formarse, 2 horas de hoy para solventar dudas, 2 horas de hoy para tratar de minimizar riesgos y desde mi punto de vista espero volverte a ver en este escenario, Maite, en el que nos ayudes a hacer las cosas mejor. Y al resto, a los 2 equipos, al de los servicios sociales del Ayuntamiento de Alcoy, al servicio SAT del Ayuntamiento de Alcoy y, por supuesto, a mis trabajadoras, a mis compañeras, de quien dependo, que son el personal de ayuda a domicilio de SERPROA, muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Espero que nos veamos pronto en otra y espero que sean en otras circunstancias mucho mejores, con mucha menos ansiedad. Recordaros que los familiares de los casos de SERPROA la semana que viene tienen una actividad de este estilo para también participar y poder ayudarnos a hacer nuestro trabajo mejor y a minimizar sobre todo el riesgo de contagio. Gracias otra vez, un abrazo muy fuerte. Ahora soy yo quien hace las palmas. Sí, yo solo un segundo. Yo quiero daros las gracias a todos porque yo sé que es muy complicado y mucho más en estos momentos el estar combinando absolutamente todo. Sois de verdad, sois todos vosotros junto con el personal de limpieza, sanitario, sois unos héroes porque os estáis enfrentando todos los días a un montón de cosas y no siempre ni lo reconocemos ni os lo ponemos en valor. De verdad, muchísimas gracias porque mi madre, que falleció hace poco, no por un tema de coronavirus, pero estuvo también atendida por una persona como vosotras, que lo que más le dio fue cariño y amor. Así que muchísimas gracias, de verdad. Sois mis héroes. Muy bien. Un abrazo fuerte a todos, vamos a desconectar. Os recuerdo también que se ha grabado toda la actividad, de tal manera que podremos acceder a ella en el caso de que necesitemos. Y, por otra parte, otra cosa, sabéis que si queréis documento que certifique que habéis participado en esta iniciativa, recibiréis por WhatsApp instrucciones para poder cumplimentar el formulario y la actividad que planteaba Teresa. Un abrazo muy fuerte. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adeu.